¿Qué tal? Buenas noches, alumnos y alumnas. ¿Cómo les va? Estoy haciendo el video porque mandé un trabajo, mandé dos y siguen fallando en lo mismo. No logran tener una elaboración propia, más en las consignas que yo mando que no apuntan a copiar textual de ningún libro, de ningún texto, de ninguna base de internet, de ningún lado, sino apuntan a la elaboración propia y una respuesta concreta, precisa, concisa, crítica, reflexiva, ¿no? Pero de elaboración propia. En este caso vamos a repasar rápidamente los tres modelos económicos, que ya lo vieron en tercer año. Acá lo vamos a profundizar y es el ABC para poder en quinto y en sexto comprender la geografía que vamos a estudiar. Los tres modelos económicos que atravesó nuestro país, hablamos del modelo agroexportador, del modelo sustitutivo de importaciones, ISI, y el neoliberalismo. ¿Tá? Vamos a agarrar el primer modelo, que va de 1880, 1860 a 1930. Y recuerdan ustedes que en uno de los textos que les di, a los que les di texto, a los que no seguramente le habré mandado a trabajar en el Classroom, y si no, pueden hacer una lectura del Granero del Mundo, el modelo agroexportador, de Felipe Piña, la página del historiador, hacer un análisis profundo de lo que plantea eso para poder rehacer nuevamente el trabajo, aparte del video que le estoy armando, ¿no? Y que se va a subir a YouTube. Este modelo agroexportador, recuerden, si agarramos la geografía de cuarto, ustedes van a ver que para ese entonces, como hoy se habla de Estados Unidos, Europa Occidental, China, en ese momento, ¿quiénes eran las potencias hegemónicas del mundo? ¿Quién era la potencia hegemónica en el mundo? Inglaterra, principal socio de nuestro país, ¿no? Inglaterra decreta para nuestro país, según la División Internacional del Trabajo, que nuestro país va a ser proveedor de materia prima. ¿Por qué? Ahí viene la primera consigna. ¿Por qué proveedor de materia prima? Y porque el clima, la llanura fértil, una de las llanuras fértiles más grande del mundo la tenemos nosotros, clima templado, buenas pasturas, luego se introducen mejores, se va a poder criar ganado vacuno, bovino. Entonces nuestro país va a ser productor de materia prima. Y va a comprar productos manufacturados. ¿Qué son los productos manufacturados? Los productos manufacturados son una lapicera, no sé, una cortina, una frazada, un suéter, un jean. Pero vamos a vender cuero, carne, cereales, etc. Productos utilizados en la industria. Luego se industrializan y se venden nuevamente en Argentina. En ese intercambio, ¿quién va a salir ganando siempre? ¿Los países industrializados o los países productores de materia prima? Bien, es un desafío, una consulta que les hago y ustedes analícenla. Este modelo que va de 1880, 1860, 1930, dijimos, principal socio Inglaterra, potencia hegemónica del mundo, que nos decreta, mediante la División Internacional del Trabajo, ser proveedor de materia prima. Ahora, ¿quién va a trabajar en los campos que van a proveer de vacas, de cereales, etcétera? ¿Quién va a trabajar? ¿Los grandes terratenientes? No. ¿De dónde vamos a sacar la mano de obra? Si habíamos exterminado en América prácticamente a todos los nativos, en nuestro país se hicieron diferentes campañas, se los exterminaron, quedaron muy pocos. ¿Quién va a trabajar? Muy pocos esclavos quedaron, ya abolida la esclavitud. ¿Quién va a trabajar? Vuelvo a lo mismo. Es ahí donde se recurre a la mano de obra inmigrante. Se le promete a los inmigrantes, como vimos en un texto de Felipe Piña anteriormente, no sé si se los di en el Classroom o no, algunos se lo di en la escuela y lo leímos y lo trabajamos y lo comprendimos. El inmigrante va a jugar un papel enorme en este modelo, va a aportar mano de obra, se lo conquista en Europa, se le dice, van a ser libres, van a poder acceder a la tierra, van a poder tener sus campos, van a poder ascender socialmente, van a tener buen sueldo, van a poder bla, 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 se le vende espejito de colores y muchos inmigrantes vinieron, se quedaron, otros se volvieron. Entonces el inmigrante va a aportar mano de obra. Ahora, esta mano de obra
vuelvo a preguntar, ¿es nacional? No, es inmigrante. ¿Es de los nativos? No, porque ya habían hecho la campaña del desierto. ¿Qué más? Podemos decir que entonces el inmigrante va a aportar el grueso de mano de obra para el sector oligárquico, terrateniente nacional, y va a ser explotado. ¿Se va a dar el ascenso social según la consigna que planteé? No. En muy pequeños casos, pero no por el trabajo en el campo. Se va a dar un pequeño ascenso social que es, durante el radicalismo se empieza a sentar las bases de la clase media, pero no se logra consolidar en todo el país. Entonces el inmigrante va a ser explotado. Tal es el caso de un libro de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, donde pueden leer o pueden ver la película, que es antigua, pero se ve reflejado el trato que se tenía con el inmigrante que trabajaba en el campo. Entonces, ante la pregunta, que yo les planteo en el texto del trabajo que les mandé, de la actividad que les mandé, que era cortita, donde dice que el modelo agroexportador fue un modelo inclusivo que redistribuyó la riqueza. La respuesta es falsa. Primero, no fue inclusivo, para nada, ¿tá? Porque había dos clases sociales bien marcadas: la oligarquía terrateniente local y los trabajadores, en la cual había una distancia abismal, clase alta y clase baja. No fue inclusivo, no posibilitó el ascenso social, por un lado. Por otro lado, podemos decir, dijimos que no fue inclusivo, que fue exclusivo, y que no había redistribución, sino había concentración económica de los sectores más pudientes de nuestro país, que para ese entonces, si nuestro país se dedicaba a la agricultura y la ganadería, los dueños de campo van a ser los beneficiados. Entonces, ahí está la respuesta de la consigna 1. Pasamos al siguiente modelo, porque me estoy extendiendo demasiado, me parece. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones tiene lugar del 30 en adelante, pero podemos decir que los logros más grandes se ven del 43 al 55, porque del 30 al 43 tenemos la década infame, ¿tá? Donde el trabajador no va a tener salarios dignos, va a seguir siendo explotado. Sí, se empezaron a desarrollar las pequeñas industrias textiles, alimenticias, que giraban en torno a lo que producíamos nosotros. ¿Por qué? Porque el 29 cae la bolsa, en el año 1929 cae la bolsa de Wall Street, cae el sistema capitalista liberal de entonces, cae. Entonces, los países que nos compraban antes dejan de comprarnos. ¿Quiénes son? Inglaterra, países de Europa Occidental. ¿Por qué? Porque están en crisis. ¿A dónde van a recurrir estos países? A llevarse la materia prima de las colonias. El caso de Inglaterra, de su Commonwealth, India, Australia, etc. Nos dejan de comprar. ¿Podemos comprar productos manufacturados? No. Entonces debemos empezar a hacer esos productos acá. ¿Qué es lo primero? Lo esencial: la comida y la vestimenta. Del 43 al 55 se da un fenómeno inédito hasta entonces, que viene de la mano del peronismo, que es la conquista de los derechos de los trabajadores. Aguinaldo, vacaciones, salarios dignos, ¿no? El estatuto del peón, obras sociales, sindicatos, qué sé yo, creaciones de barrios obreros, un montón de beneficios que sienta las bases de la clase media y posibilita el ascenso social. Se da el ascenso social, ¿tá? Es un periodo donde se empieza a desarrollar la pequeña y mediana industria, y al finalizar la Segunda Guerra Mundial se empieza a desarrollar el sector pesado, las grandes industrias, que queda trunco por el golpe del 55. Entonces, ¿quiénes se beneficiaron en el modelo inclusivo? Porque este sí es inclusivo, porque posibilita el ascenso social de la clase que antes era baja a media, e inclusive a las clases que ya tenían de los años 30 y 40, tenían pymes, le empieza a ir bien también. ¿Entienden lo que planteo? Entonces se posibilita el ascenso social. Por eso es inclusivo, por los beneficios que obtienen los más vulnerados, inédito hasta entonces. En el modelo anterior recordemos que los pobres seguían siendo muy pobres y los ricos cada vez más ricos.
En este caso se achica esa brecha de la que hablo, que con la creación de la clase media y consolidación. Este periodo algunos lo toman, dicen del 43 al 55, otros dicen del 30 al 76. Yo lo planteo fraccionado, del 30 al 43, periodo de década infame, del 43 al 55, peronismo, estado de bienestar, conquistas sociales, etc. Un fuerte mercado interno, muy fuerte, donde hay consumo, y dejamos de comprar los productos manufacturados de afuera y lo empezamos a producir. Compramos simplemente lo que necesitamos. Un control fuerte, keynesiano, sobre la economía, donde el Estado está presente y regula, que anteriormente no pasaba. Y el siguiente periodo, que va de 55 al 76, estos 21 años, podemos decir que es donde empieza a desbastarse el estado de bienestar. Para así en el 76, mediante las Fuerzas Armadas y parte de la sociedad, se da un golpe de Estado que va a traer consigo el desembarque de las políticas neoliberales. Dicho golpe de Estado es un plan sistemático, pensado, pergeniado, por un actor que va a ser trascendental en la materia. Hablar de Henry Kissinger, un judío alemán exiliado de la Segunda Guerra Mundial que llega a ser secretario de Estado de los Estados Unidos. Este señor es el ideólogo del Plan Cóndor y las dictaduras en América Latina para poder desembarcar con el modelo neoliberal en el continente. ¿Tá? Dicho modelo, ¿cómo nos afecta a nosotros? Que lo que nosotros tenemos que estudiar es, se inaugura el periodo de desindustrialización de nuestro país. Muchos me pusieron que en el modelo neoliberal al principio se pensaba que se multiplicaban las fuentes de... No. Es un modelo que apunta a la desindustrialización. Con la desindustrialización, pérdida de empleo. Con la pérdida de empleo, aumento de la pobreza. Con el aumento de la pobreza, aumento de la marginación, aumento de la villa miseria, descenso social, desaparición de la clase media. Lo que se buscaba era eso. ¿Qué plantea Henry Kissinger? Henry Kissinger habla de la desindustrialización de Argentina y plantear en Brasil la política de satélite privilegiado. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina se desindustrialice y retome el modelo anteriormente hablado, modelo agroexportador, pero ahora le sumamos minero, agroexportador, minero. ¿Tá? Y así, durante los 70, 80, 90 y buena parte del 2000, muchas empresas se empezaron a ir a Brasil, porque ¿qué tenía Brasil? Primero, millones de habitantes, 10 veces más que Argentina, significa mano de obra barata, que Argentina por los sindicatos, los derechos laborales, para los empresarios no lo tiene. Ahora, bienvenido sea para los trabajadores que tienen derechos laborales, etc. Porque al trabajador hay que valorarlo como tal, no explotarlo. Pero bueno, satélite privilegiado Brasil, se empieza a ir las empresas argentinas a Brasil. Pero comienza un proceso de desindustrialización. Y durante este modelo neoliberal de los 70 en adelante, lo que vamos a tener es fuga de capitales, timba financiera, bicicleta financiera, un fuerte endeudamiento al principio. Hablemos del periodo 76-83. Primero, que es el de la dictadura cívico-militar, que llega pensado por Henry Kissinger y los Estados Unidos de Norteamérica, en el cual implementan el Plan Cóndor, una serie de dictaduras cívico-militares en América Latina, que va a traer consigo para nuestro país, lo que a nosotros nos interesa, la parte, cómo afecta a nuestra sociedad, que va a ser la desindustrialización. ¿Quién se opone a esto? ¿Cómo termina? Y existieron 30.000 desaparecidos, pese a quien le pese, y algunos dicen, no, más, menos, 30.000 desaparecidos. Quienes se oponían a ese plan económico implementado por la Junta Militar, terminaba desapareciendo, sembrando el terror y de esta manera el no participar. No me meto, yo no hablo, no me interesa. Eso fue el periodo neoliberal, que yo lo fracciono también en tres. Hablo del periodo neoliberal 76-83, dictadura cívico-militar, desindustrialización, fuerte endeudamiento inédito hasta entonces. No había existido un endeudamiento tan fuerte hasta entonces.
30.000 desaparecidos, disolución de sindicatos, persecución. ¿Qué más? Bueno, podemos decir muchas cosas más que si no los tengo enfrente me cuesta, porque me voy a extender demasiado. Ya van 15 minutos y es mucho. El otro modelo neoliberal, yo hablé de 3 modelos, yo lo tomo de los 90, porque así bien, con la vuelta a la democracia, al presidente radical Raúl Alfonsín, lo presionaron para implementar el consenso de Washington, las privatizaciones, y con una fuerte deuda, el tipo no pudo hacer mucho. Se vio imposibilitado, terminó el mandato antes y ganó las elecciones un gobierno justicialista o disfrazado de justicialismo, porque si vemos justicialismo lo que fue del 43 al 55 que obtuvo para los trabajadores conquistas sociales, etc., este vino a hacer todo lo contrario. Privatizó todo lo habido y por haber. Con la privatización que llega, la flexibilización laboral. Por eso cuando me ponen las privatizaciones, al principio apuntaban a generar más mano de obra y la industrialización, no, chicos. Compraban la empresa, reducían el personal y el personal que quedaba lo hacían trabajar más por la misma plata. Eso es flexibilización laboral. ¿De acuerdo? O sea, el modelo neoliberal no vino a industrializar el país, vino a saquear. Es un modelo neocolonial. La colonia se caracterizó por el saqueo y el neoliberalismo es un modelo neocolonial. Por eso Henry Kissinger plantea agroexportador y minero. ¿Minero para qué? Para extraer todas las riquezas del subsuelo americano, en este caso argentino, y llevársela y no pagar. Para eso adoptaron el consenso de Washington, que son 10 puntitos, 7 puntos, no recuerdo bien ahora, que plantean libertades económicas, nada de control en lo financiero, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver más adelante. Libertades, libertades y libertades, que hoy un gran orador del liberalismo económico, neoliberalismo, es Milei, un muchacho que usa flequillo, parece Benny Hill, lo pueden ver en la tele. El otro modelo neoliberal que yo planteo, que si bien no está en el libro, es el del 2015-2019, chicos. ¿Por qué? Porque se implementaron medidas muy similares. Quita de retenciones, beneficiar al sector más pudiente de nuestro país, que es la oligarquía local. Las grandes transnacionales, se caracterizó el modelo neoliberal en las 3 facetas. Podemos decir que se beneficiaron las grandes multinacionales con la desaparición de las pymes, monopolizando y concentrando el mercado. Cuando yo era chico había 7 u 8, 10 marcas de leche diferentes, de las más chicas que no conocía, que tenían buen precio. Hoy vayan a un mercado y fíjense en cuántas marcas de leche hay. Y de esas cuántas marcas de leche encuentren, fíjense en las más chicas a quién pertenecen. Son la segunda marca de una marca más grande, ¿entienden? Eso es la concentración económica, monopolio. Manejan el mercado y son grandes formadores de precios. Eso se posibilitó durante el 70, durante los 90 y durante el 2015-2019. Entonces, cuando afirmo lo que le di en el verdadero o falso, recapaciten, analicen, no copien textual lo que encuentran en internet. Porque abren una página liberal y esa página liberal le dice que fue una porquería el modelo Easy. Le dice que está bárbaro el modelo agroexportador. Ahora nosotros cuando analizamos desde la geografía, que analizamos nosotros en quinto y en sexto, actores sociales beneficiados y perjudicados, y ponemos en la balanza, sí, éramos la sexta economía en el modelo agroexportador, pero había sociedad que no cumplía con el peso y la talla para ingresar a lo que era el servicio militar obligatorio. En nuestro país hablan muy mal del modelo Easy y del estado de bienestar, pero se pagó la deuda, éramos acreedores de Inglaterra, por ejemplo, y comenzó la industrialización que luego quedó incipiente. Y durante los 70, ¿qué más decir? ¿No? Fuga de capitales, bicicleta financiera, etc. Entonces, ¿se beneficia a la sociedad de esa manera? La idea es que ustedes, ante la afirmación que yo les doy en la consigna, puedan recapacitar, analizarla y explicar por qué es verdadera o por qué es falsa. Espero que les haya gustado y lo pueda subir. Nos vemos, chiquitos.